Nunca imaginé que la traición pudiera venir de la persona que más amaba. Mi hija, mi pequeña, la misma que cargué en mis brazos cuando era apenas un milagro, hoy me miraba sin poder sostenerme la mirada. Todo comenzó unas semanas antes, cuando noté que algo extraño pasaba con los papeles de la casa. Documentos que siempre guardé en el cajón del escritorio, de repente ya no estaban. Cuando le pregunté, me dijo que los había llevado al banco para una consulta, que no me preocupara. Confié, como siempre lo hice, pero la verdad era mucho más amarga de lo que podía imaginar. Un día, al volver del mercado, encontré a un hombre desconocido en mi sala, observando las paredes, midiendo con una cinta métrica. Le pregunté quién era, y él, con una sonrisa educada, me dijo que era el nuevo dueño. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Nuevo dueño? Mi casa, la que construí con años de sacrificio, la que levanté con mi esposo antes de que la enfermedad se lo llevara, ahora tenía dueño nuevo, y yo no sabía nada. Corrí al cuarto de mi hija, temblando. Ella estaba sentada en la cama, el teléfono en la mano. Cuando me vio, bajó la mirada. Mamá, yo necesitaba el dinero. Era solo una casa. Solo una casa. Esas palabras me atravesaron el alma. Le recordé cada ladrillo que pusimos juntos, cada noche sin dormir para pagarla, cada recuerdo que vivía entre esas paredes. Ella me respondió con frialdad que no podía seguir viviendo así, que quería empezar una nueva vida en la ciudad. No supe qué decir. Me quedé allí, sintiendo que todo se rompía dentro de mí. Esa noche no dormí. Caminé por la casa vacía, tocando las paredes, recordando la risa de mi esposo, los pasos pequeños de mi hija, las cenas simples pero felices. Al amanecer, me senté en la cocina, con la carta de venta en las manos. La firma era suya, sin dudarlo. Me dolía tanto que ni siquiera podía llorar. Solo pensaba en cómo llegamos a ese punto. ¿En qué momento mi hija dejó de ser mi niña para convertirse en alguien capaz de vender mi hogar sin avisarme? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días siguientes fueron una pesadilla. La casa ya no me pertenecía, y sin embargo, seguía allí, esperando que todo fuera un malentendido. Pero los nuevos dueños venían cada tarde, mirando con impaciencia, preguntando cuándo me iría. Mi hija no aparecía. Se había mudado con su novio a un apartamento moderno en el centro, comprado con el dinero que obtuvo de la venta. Me dolía más su silencio que la pérdida de la casa. Cada vez que intentaba llamarla, me enviaba mensajes fríos diciendo que ya era hora de que aceptara la realidad. Un día decidí ir a verla. Quería entender por qué. Cuando abrí la puerta de su nuevo hogar, me recibió una mujer que no reconocí. Era mi hija, sí, pero su mirada era distinta. El brillo inocente había desaparecido. Su voz sonaba tensa, como si yo fuera una carga. «Mamá, no puedes seguir viviendo en el pasado», me dijo. «Te ofrecí venir conmigo, pero prefieres quedarte en esa casa vieja». Le respondí con calma, aunque por dentro sentía un fuego que me quemaba el pecho. Esa casa vieja era mi vida, hija. Era el lugar donde tú creciste, donde tu padre soñó contigo. Ella suspiró, molesta. «Ya basta con el drama, mamá. Yo hice lo que tenía que hacer». Sus palabras fueron como cuchillos. Me marché sin mirar atrás, pero en el fondo sabía que algo en mí había muerto. Esa noche, al volver, encontré una carta en el buzón. Era del abogado de mi esposo. No lo había visto desde su funeral, hacía años. Al abrirla, mis manos temblaban. Dentro había una copia del testamento. En él, mi esposo había dejado claro que la casa no podría ser vendida sin mi consentimiento, y que, en caso de hacerlo, toda la herencia pasaría a una fundación que él había creado en memoria de su madre. Sentí una mezcla de sorpresa y tristeza. No sabía si alegrarme o llorar. Pensé en mi hija, en cómo reaccionaría al descubrirlo. ¿Acaso entendería el daño que había causado? ¿O solo sentiría rabia por haber perdido el dinero? Dime en los comentarios si crees que hice bien al no decírselo de inmediato. Decidí guardar silencio. No quería actuar movida por el dolor. Necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo una madre puede perdonar algo así. Pasaron algunos días y mi hija vino a verme. No por remordimiento, sino porque el abogado la había llamado. Entró a la casa sin saludar, con el rostro pálido y los ojos llenos de ira.
¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué el abogado dice que el dinero no es mío? Sentí que el corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma. Le mostré la copia del testamento. No fui yo quien lo decidió, hija. Fue tu padre. Él sabía cuánto significaba este hogar para nosotros. Y también sabía que un día, cuando la ambición tocara tu puerta, esto te recordaría quién eres. Ella rompió en llanto, pero no de tristeza, sino de rabia. No puedes hacerme esto, repetía una y otra vez. Me quedé mirándola, deseando que comprendiera que no era castigo, sino destino, que el amor no se mide en dinero, ni los recuerdos se venden en contratos, pero ella no podía verlo. Al día siguiente, supe que había perdido todo: la casa, el dinero y, sobre todo, la paz. La fundación de mi suegra recibió la herencia completa, tal como decía el testamento, y yo, sin casa ni hija, me quedé con algo que el dinero nunca podría comprar: mi dignidad. Pasé un tiempo viviendo con una vecina, hasta que, con ayuda de la fundación, conseguí un pequeño lugar donde empezar de nuevo. Un hogar humilde, pero lleno de calma. A veces me visita el abogado y hablamos de cómo la vida nos enseña de formas duras lo que el amor intenta advertirnos con ternura. No sé dónde está mi hija ahora. Ojalá haya aprendido que las raíces no se arrancan por capricho, que una casa no es solo paredes, sino la historia de quienes la levantaron. Hoy miro al cielo y le hablo a mi esposo en silencio, agradeciendo por haber previsto lo que yo no vi venir. Y aunque el dolor sigue, también hay paz, porque comprendí que perder algo material puede ser la única forma de salvar lo que queda de nosotros. ¿Y tú, crees que hice bien en dejar que el destino hablara por mí?